Bienvenidos todos, muchas gracias por estar aquí al final de esta hermosa conferencia. Qué maravilla ser parte de un evento tan espectacular. Y hoy vamos a cerrar la conferencia con este preciosa panel en español. Bueno, originalmente teníamos el panel en español con Ana Cecilia González y Roxana Río, pero desafortunadamente Ana Cecilia tuvo un problema familiar y bueno, una urgencia familiar que hizo que no pueda estar con nosotros presente, pero hasta acá está la preciosa Roxana Río, que va a compartir su experiencia con nosotros y bueno, contestaremos preguntas y aquí estaré yo también acompañándola en lo que quiera que sea. Mi nombre, como dijo Robert, es Ingrid Honkala y soy miembro del Consejo Asesor de Spiritual Awakenings International y miembro del Consejo en Español. Bueno, como ustedes ya saben, SAI es una organización internacional que ya está tocando los corazones de muchas personas alrededor del mundo. Entonces, estar aquí y ser parte de este evento tan maravilloso es un honor. Bueno, como les mencionaba, lastimosamente Ana Cecilia González no puede estar acá con nosotros hoy, así que los voy a llevar directamente a nuestra siguiente presentadora, que será Roxana Río, con la continuación de este hermoso panel que comenzó ayer con Francisco Valentín y conmigo, llamado Nunca se trató de la muerte, sino de la vida. Entonces, bueno, Roxana Río, ella nos dice que en esta vida nuestra voz nos acompaña y madura con nosotros. Roxana dice, el ritmo de nuestras palabras cambia con el paso del tiempo y las experiencias y su tono también. Su charla hoy se titula La luz de tu voz. Roxana es cantautora y tiene un canal de entrevistas muy exitoso llamado En Sintonía con tu Presencia. No siendo más, los dejo con Roxana Río. Hola, muchas gracias Ingrid, qué alegría estar aquí de nuevo. Gracias Yvonne, gracias Robert, gracias mi querida Ana Cecilia por invitarme una vez más a compartir con ustedes en este precioso espacio y como siempre con algo de música y de lo que yo sé hacer. Entonces, bueno, pues voy a compartir una presentación que traje. Bueno, el título en general de todo el panel de ayer y hoy era Nunca se trató de la vida sino de la muerte, aunque voy a hablar también del tema de la voz, de la importancia de escucharnos. Bueno, soy Roxana Río, actualmente tengo un canal, como bien comentaron, que se llama En Sintonía con tu Presencia, de espiritualidad, que comencé hace más de 4 años. Y ahí he aprendido mucho de la gran familia que hemos creado y de cada uno de los invitados que todos los días nos comparten su conocimiento y sus experiencias. Yo no he tenido ninguna experiencia cercana a la muerte, al menos en esta vida, pero este personaje que está aquí ha cambiado de piel muchas veces, como todos ustedes. Me ha tocado reinventarme una y otra vez. Si nosotros miramos atrás, pareciera que hemos vivido muchas reencarnaciones en esta misma vida. Y a veces nos cuesta reconocernos y decimos, wow, ¿cómo pude haber hecho eso? ¿Cómo pude haber actuado así? Yo nunca hubiera querido hacer esto ahora como soy. ¿Cómo me pude haber enamorado de tal persona? Y, y pareciera que no nos reconocemos, porque todos morimos, entre comillas, una y otra vez.
y lo que dejamos atrás se va desvaneciendo para transformarnos en un personaje más consciente. Esto es la ley de evolución y de progreso. En una de mis vidas pasadas, en esta vida, me dedicaba, o me dedico, pero me dedicaba de otra manera a la música, a cantar y a hacer canciones. Yo grabé 6 discos, hice giras muy importantes, sobre todo en Europa. Inclusive en 2007 estuve seleccionada para los Latin Grammys, preseleccionada para los Latin Grammys como mejor cantautor y mejor artista revelación. Esa era mi otra vida que ahora la veo como algo tan lejano que ocurrió en esta misma vida. En 2020, en este evento que nos sacudió a todos y que nos cambió, algo pasó en mí. Me quedé sin trabajo, me quedé sin actuaciones, todos los conciertos cerraron, ¿se acuerdan? No había eventos públicos, todo se canceló. Y realmente ahí yo me sentí muy cansada, muy harta, porque mi manera de pensar era: la cultura siempre es la primera que sufre con las grandes crisis. Siempre los recortes son para los artistas. Así yo pensaba, pero no sabía por qué ni para qué me estaba ocurriendo eso. Viví muchos años en España y ahí me tocó pasar también una gran crisis, y por eso yo tenía ese pensamiento, que además en México también las había ya vivido. Pero pandemia me hizo ir muy adentro y aumentar la práctica de la meditación, algo que yo ya venía haciendo desde el 2016. Así que bueno, pues para mí la meditación fue una tabla y sigue siendo una tabla de salvación. Nunca me voy a cansar de promover esta preciosa práctica. Así fue como comencé a escucharme, y se convirtió la meditación en un trampolín para esa vida que yo nunca imaginé que me estaba esperando. A principios de 2021 sentí una gran inspiración de querer compartir las bondades de esta práctica, pues se acordarán que había mucha desesperación, había mucha gente deprimida, con ansiedades, no sabíamos qué iba a pasar, hacia dónde iba el mundo. Y yo sentía que la meditación podía salvarnos a muchos, al que quisiera en ese momento recibir ese llamado. Entonces lo que hice fue que abrí un canal en YouTube llamado En Sintonía con tu Presencia, pensando compartir meditaciones guiadas que yo grababa para mi familia, para mis amigos, para mi gente cercana. Y lo que yo creía, sin saber que Dios tenía otros planes, era que esto me mantendría ocupada, me mantendría tranquila, y que al mismo tiempo iba a compartir con otros algo muy bueno. Entonces era una forma de servicio y de estar cercana también a las personas que en ese momento lo necesitaban. Necesitaba, la verdad, yo también hacer algo con mi voz, pues siempre fue un instrumento de trabajo. Y en el fondo, pues también creo que necesitaba ser escuchada, porque sentía que al haberse cerrado todos los conciertos, pues ya no iba a poder hacer nada en un buen tiempo. Bueno, pensé que esto iba a ser por un momentito, hasta que se abrieran las salas, hasta que los teatros abrieran, hasta que los festivales dijeran: ya estamos listos para admitir a los artistas, y yo pudiese volver a los escenarios. Pero mientras tanto, en mi canal de YouTube, que era tan solo de meditaciones, se me ocurrió un día comenzar a invitar gente para compartir sus experiencias espirituales, tal como
han hecho y cómo haces ahí. Empecé a invitar personas para que compartieran todas estas vivencias que nos llenaban el alma. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que se me abrieron las puertas. Todo el mundo quería estar dispuesto para participar. Y fue así como pasé de ser escuchada a escuchar, a mantenerme en silencio y muy atenta a lo que los invitados aún comparten desde su corazón. Para mí, esta ha sido una aventura que nunca me imaginé, pero que me ha llenado tanto. He aprendido a fluir con lo que la vida me da, sin mirar atrás, simplemente ser y ver qué es lo que Dios tiene para mí. Así, escuchando diferentes tipos de voces, diferentes tonos de voces, los diferentes acentos de todo el mundo, porque son personas de todos los rincones del mundo, de habla hispana, a veces también en inglés. Ana Cecilia me hace el favor de traducir. Y he crecido, y creo que nuestra comunidad ha crecido mucho con estas increíbles historias y sanadoras reflexiones de vida. Algo que me ha llenado muchísimo y no me ha hecho extrañar esa vida anterior donde estaba yo cantando en grandes escenarios. Así que, bueno, les voy a proponer ahora, me voy a quedar callada por un instante y les voy a proponer que hagamos un silencio. Y en este silencio escuchemos todos los sonidos que hay a nuestro alrededor, porque estos sonidos son la banda sonora de nuestra vida. Escucha. Escuchar es maravilloso. Cada sonido es energía viviente. Cada sonido es energía vibrante. Cada sonido es vida. Todo lo que escuchas algún día se va a transformar, pero seguirá viviendo, porque nada muere, todo se transforma. Todos los sonidos y quienes los provocan cambiarán un día, transformándose en algo más puro, más bello. Según la ley de la conservación de la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Esto significa que la energía que compone nuestro universo es eterna y se manifiesta de diferentes maneras. Por eso nunca morimos. Siempre vamos transformándonos en algo mejor. En esta vida de ilusión donde vivimos en el tiempo, parece que algo se va desvaneciendo detrás nuestro. Pero si sabemos jugar cada instante en conciencia, esta vida es hermosa. Y si comprendes aún más esta divinidad, te darás cuenta que estando en presencia puedes realmente acceder a esa llave mágica donde se encuentra la paz, la no dualidad, el cero juicio y un gran vacío que hace sentirnos plenos.
Ay, la presencia, qué bella es y cuánto debemos de practicarla para salirnos de esta ilusión. Las personas que he entrevistado, entre ellas Ingrid, Ana Cecilia, Francisco también, que hoy cumple años. Felicidades, Francisco, porque sé que después vas a ver esto. Las personas que he entrevistado con experiencias cercanas a la muerte, siempre hablan que al pasar sienten un amor intenso, un amor indescriptible que aquí no lo encuentran. También mencionan de esa presencia, que todo es expansión, que todo es presencia, que todo es paz. Dicen que la verdadera vida está después de este sueño, que lo único que sucede es que despertamos y la vida es aquella en vez de esta, que todo es más colorido, que los olores, los sentidos, todo es más vívido. Y también hablan de los amorosos seres que se encuentran en esa luz que habita aquella dimensión, que por cierto parece ser que no está tan lejana a esta. Yo estoy segura, por todos estos testimonios, que los Vedas tenían razón. La vida no es más que una ilusión, maya, un sueño, una distracción de nuestra verdadera existencia. Irónicamente, la muerte es un tema tabú, algo que se evita hablar, reflexionar, porque pareciera que si hablamos de la muerte nos cae una maldición y nos vamos a ir al segundo siguiente de haber hablado de ella. Sin embargo, es precisamente en la muerte donde podemos encontrar la verdadera esencia de la vida. La muerte nos recuerda que esa ilusión es efímera, que cada momento de este sueño es precioso y que debemos de aprovecharlo al máximo en esa bendita presencia. La vida puede ser vista como una serie de ilusiones que nos hacen creer que somos mortales, que las relaciones terminan, ignorando que quizá en otra vida continúen. Así que si te peleaste con tu ex y le dijiste de todo, mejor arréglalo porque en tu otra vida te lo vas a encontrar. Por eso hay que cerrar ciclos, para bien de todos. Creemos que nuestro trabajo termina en esta tierra, que las personas, los animales, las plantas van a morir y desaparecer, que nuestro mundo se destruirá y todo se desvanece, que un día todo acaba. Pero paradójicamente, la muerte nos despierta de esa ilusión y nos muestra lo que somos, seres inmortales. Nunca se trató de la muerte, porque no existen los finales absolutos, porque todo sufre una transición en la existencia. Y en esta nueva forma de vida que yo tengo ahora, en este momento, después de varias capas, varios cambios de piel que he tenido, amo escuchar, como les dije, las voces que me acompañan. Y he podido entender lo importante que es la voz humana. Nosotros somos los únicos seres vivos que tenemos voz para expresarnos. Nuestro verbo divino crea y nuestra voz importa. Por eso hay que estar bien atentos a lo que hacemos con nuestra voz. Yo les quiero compartir que ahora, en vez de cantar canciones, cantar y escribir también canciones populares que tenían mucho que ver con la tradición de México, me he abocado
a cantar canciones sagradas y mantras sagrados. Entonces, ahora mismo les voy a pedir que cantemos, que pongan las manos en su corazón y que juntos hagamos ese canto de paz que es el Om Shanti Om. Ese canto que nos recuerda que somos paz, como esas experiencias cercanas a la muerte que nos platican que cuando dejamos este cuerpo solamente somos eso. Arrullemos a nuestro corazón y cantemos. Om Shanti, Om Shanti, Shanti. 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 Om. 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 Los cantos sagrados tienen una vibración hermosa. Son milenios y milenios que se repiten. Si nos unimos en ellos, su vibración puede hacer milagros, hace milagros. Y ahora quiero compartirles el Om Tare Tutare Ture Soha, que estoy segura que muchos de ustedes conocen. Ese es un mantra budista. Repítanlo conmigo cuando esté cantando, lo pueden repetir en su mente, simplemente susurrándolo o cantándolo. Esta invocación nos ayuda a ser más compasivos, también nos da protección, y nos libera de los obstáculos. Es un mantra a Tara. Tara es la diosa de los budistas, la madre de todo. Om Tare Tu Tare Ture Soha, 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 Om Tare Tu Tare Ture Soha,
Om tare tu re soha. 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 Ahora quisiera que nos uniéramos en un canto de sanación. Este canto es la plegaria más corta de toda la Torá, el Narrefanalá, que quiere decir Dios, por favor, sánala. Y es estas frases las dijo Moisés cuando desesperado suplicaba a Dios que sanara a su hermana Miriam de lepra. Para los judíos esta oración es muy poderosa para sanar. Así que yo les pido que nos unamos ahora para sanar, para pedir sanación para esas personas que vengan a nuestra mente en este momento mientras estamos cantando o recibiendo estas vibraciones. Y en especial quiero pedir por Jack, el esposo de nuestra querida Ana Cecilia, y por todas estas personas que lo necesitan, por nuestras familias. Sanemos lo que tengamos que sanar y aprendamos lo que tengamos que aprender. Cuando decimos el Narrefanalá, estamos diciendo Dios, por favor, sánala. Cuando decimos el Narrefanaló, decimos Dios, por favor, sánalo. Entonces voy a cantar una vez la frase Refanalá y otra vez para el masculino. Y así, esa persona que viene a tu mente será tocada con estas vibraciones que con nuestro canto llegan al Padre. El Narrefanalá, el Narrefanalá, el Narrefanalá, el Narrefanalá, el Narrefanaló, el Narrefanaló, el Narrefanaló, el Narrefanaló.
refanala, elna refanala, elna refanala, elna refanala, elna refanalo, elna refanalo, elna refanalo, elna refanalo, elna refanala, elna refanala, elna refanala, elna refanala, elna refanalo, elna refanalo, elna refanalo, elna refanalo, elna refanala, elna refanala, elna refanala, elna refanala, elna refanalo, elna refanalo, elna refanalo, elna refanalo. Voy a finalizar con uno de los mantras más sagrados, más antiguos de la tradición hindú, el Gayatri Mantra, muy poderoso mantra para hacer todos los días. Nos ayuda a iluminar nuestro intelecto y a andar por el camino correcto. Aquí vamos a repetir Om Bhurvuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dimahi Diyo Yo Na Prachodaya. Uniendo nuestros corazones, uniendo nuestras mentes en este sagrado momento con estas sagradas canciones. Om Bhurvuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dimahi Diyo Yo Na Prachodaya. Om Bhurvuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dimahi Diyo Yo Na Prachodaya. Om Bhurvuvasvaha Tatsaviturvarenyam
Bhargudeva Syadimai Diyo Yona Prachodaya Om Bhurvasva Tatsaviturvarenyam Bhargudevasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayam 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 Om 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 Que todos los seres de todos los mundos tengan paz y felicidad. Que todos los seres de todos los mundos tengan paz y felicidad. Que todos los seres de todos los mundos tengan paz y felicidad. Namaste, hermanos. Gracias. Wow, Roxana, qué belleza. Esto es algo sublime. Qué manera de terminar una conferencia tan maravillosa con una persona tan maravillosa. Con muchas personas Qué maravillosas, con belleza, mucho amor. todo el mundo ha sido maravilloso. Las personas, bueno, acá te dicen que, bueno, gracias, Roxana, tu voz es sanadora, excelente, hermoso. Poesía, Roxana, gracias. No, que yo estoy, pero y mira, y una voz tan sanadora. Precisamente pensaba yo cuando mencionaste a Ana Cecilia y mencionaste a Jack, bueno, les mandamos esta luz sanadora, esta luz de amor, porque yo sé que Ana Cecilia estaría, bueno, loca por estar aquí con nosotros hoy. Ella Aquí está, la estoy viendo. está compartiendo con nosotros Pero está en el hospital, supongo, no puede hablar mucho, y sí. compartiendo con su esposo Jack. Y acá le mandamos toda la luz. Y antes de hacerte yo comenzaré con una pregunta yo, pero quisiera saber, Roxana, cómo las enseñanzas, me imagino que has recibido a través de entrevistar a otros. Yo sé que has hablado de pelar
muchas capas, pero cómo estas enseñanzas también, me imagino, habrán abierto canales espirituales para ti. Tienes, me imagino que tendrás muchas historias para contar. De pronto tienes una persona invitada y de ahí se te abre, me imagino, cada vez una puerta más profunda hacia tu interior. Claro. Sí, fíjate Ingrid que una cosa bien bonita de esto de platicar con tantas personas, de conversar con tantas personas, me doy cuenta que es una misma lengua, es un mismo lenguaje. Todos expresan de distintas maneras, con sus distintas vivencias, em, el sentir a Dios, el sentirse, la búsqueda con ellos mismos, ¿no? Esa búsqueda que comienza afuera, por todos lados estamos queriendo buscar y después todos vamos hacia adentro y nos damos cuenta de que, ahí está. Y así vamos a estar un buen rato todavía, pero todo nos lleva hacia allá. Y eso es lo bonito de platicar con todo, que todas las historias se unen. Por muy extraña que parezca una más que la otra, siempre se unen. Y eso es lo bonito de los seres humanos. Estamos todos unidos por un hilito que no vemos. Sí, sí, precisamente Ana Cecilia te hace una pregunta muy similar. ¿Cómo ha cambiado tu vida espiritual después de todo lo que has escuchado? Pero bueno, ya lo diría él. Mucho, muchísimo, eso. O sea, cada charla es un aprendizaje y es un acercarme cada vez más a los seres humanos, ¿no? Porque estamos hechos de lo mismo, tanto las personas que están luego conversando en el chat, la familia que ya se ha hecho grande, y algo que ha hecho muy grande a nuestra familia es el escuchar siempre con amor y, y el no juzgar, el abrir nuestro corazón, el abrir nuestra mente sin juicios. Eso creo que nos acerca mucho porque podemos comprender a las demás personas desde la vida que ha tenido cada uno, que a nosotros quizá en esta vida no nos ha sucedido, pero desde esta forma sabemos que todo es perfecto y que a ti te ha pasado esto, a mí me ha pasado esto, y que hay personas que quizá están en un camino, en el camino comenzando, otros están en la mitad, otros ya van un poquito más avanzados, pero todos estamos en la misma línea, ¿no? De esa búsqueda hacia Dios. Y bueno, también quería añadir que tú con tu canal, mira lo que ha sido que hayas podido tú ahora ser el canal para compartir también todas estas maravillosas enseñanzas y una obra también muy, muy hermosa que es la obra de Cristo. Ujú. Entonces, si quieres compartir algo sobre ser tú y La poder obra, tener esa voz para compartir la obra de Cristo a través sí. de tu canal. Gracias por preguntar por la obra del Cristo, porque la obra del Cristo definitivamente fue un antes y un después en mi vida, en la vida del canal y en la vida de muchas personas que la oyen, que están y que la leen y que la estudian. La obra del Cristo un libro canalizado por Madhu Yes, una señora que vivió a principios de los años 50 y hizo este libro, 1600 páginas. Marilena Sarmiento lo presentó en mi canal, yo grabé el audiolibro sin saber de qué se trataba. Yo le dije a Marilena, sí, yo lo grabo. Empecé a grabarlo y cuando empecé, la verdad es que mi vida comenzó a transformarse porque es un manual muy sencillo de cómo ir hacia adentro, cómo saber que el camino y que la salida, esa salida que buscamos siempre está adentro, ¿no? La obra del Cristo es una obra hermosa. Los seres elevados, como les llamamos nosotros que seguimos la obra del Cristo, están ahí. Es una obra viva que constantemente está como moviéndose y conforme la vas leyendo vas descubriendo nuevas cosas y te va transformando y es hermosa. Pueden descargarla en marilenasarmiento.cl en PDF y escucharla en el canal de En Sintonía con tu Presencia, el audiolibro. Qué belleza, qué belleza. Y me encantó y cuando mostraste el slide de escuchar, Ujú. escuchar la sanación,
Comienza escuchando, cuando somos capaces de escuchar a otros y escucharnos a nosotros mismos. Y aquí viene esta pregunta de Giselle, y yo pienso que parte de ese autodescubrimiento está en el escuchar. ¿Cómo podemos encontrar a ese Dios en nuestro interior cuando tenemos momentos de turbulencia? En el silencio, Mm, porque la turbulencia pues es eso, turbulencia. Entonces hay que acallar esa turbulencia. Callar, estar tranquila, respirar. Puedes hacer los mantras que te acabo de enseñar, cantar, puedes bailar, estar en presencia. Yo siempre recuerdo algo que Ingrid siempre nos dice, tienes 3 minutos en lo que pones el café o un minuto en el microondas o a calentar. En ese momento respiras, te tranquilizas, te serenas y vamos atrapando pequeños silencios cada vez y ahí encontramos esa paz. mm, qué belleza. Sabes que yo digo una frase, siempre digo, Dios, no dejes que te olvide. Dios, ayúdeme a recordarte. Y es que es la intención que uno tenga de querer estar unido con Dios a través de cualquier práctica que uno haga Sí, con la intención de estar conectado. sí. Fíjate que ahora que mencionaste la obra del Cristo y que mencionas esto de Dios, no dejes que te olvide. La obra del Cristo nos dice que todavía nuestra personalidad humana está tan fuerte en nosotros, no nos damos cuenta de nuestra verdadera esencia y entonces dividimos eh, este ser misionero que tenemos de ganas de servir a Dios y de ser buenos, de pensar bien, de actuar bien, de desear el bien, pero de pronto nuestra personalidad humana nos saca de este ser, ¿no? Entonces ahí es donde hay que estar bien pendientes y decir, no, misionero siempre, este ser para siempre, Dios no permitas que te olvide. Ahorita cometí un error, reaccioné de esta manera, ya me di cuenta, voy a regresar a ser ese ser que soy yo, ¿no? Y qué belleza, claro, Roxana. Mira, otra cosa muy fundamental es la oración, porque tenemos los Ujú, dos principios fundamentales de estar en silencio para poder escuchar, pero orar, pero mi ujú. oración, mira, yo he aprendido que la oración no está en pedir cosas, en pedir esto, está en, bueno, si voy a pedir algo, pide sabiduría, Sí, sabiduría para entender. Entonces ni cuando yo oro, yo le digo a Dios, yo no estoy pensando cambia esto, cambia otro, le digo, ayúdame a ver lo que no puedo ver. ujú, Ayúdame a tener claridad, ayúdame a entender por qué este proceso o este obstáculo o esta situación se está presentando. Y esa es la manera de abrir el camino a través de la claridad. sí. Dice la obra, luz en la mente y amor en el corazón. Sí, pedir esa claridad. Y justo el Gayatri Mantra, el último mantra que hice, nos ayuda en eso. Yo de verdad les sugiero que lo pongan al despertar. Hay muchas formas en YouTube donde lo cantan con melodías diferentes. Elijan uno y pónganlo en la mañana, en la tarde, antes de dormir. Apréndanselo porque eso justamente nos da esa iluminación. Perdón. A nuestra mente, a nuestro intelecto, para estar alineados con lo divino. Mira qué belleza el canto, el arte. Cuando nos damos cuenta que estamos también viviendo esa conexión, es abrirse a ser como un vehículo para que la energía, la luz Sí, fluya a través de nosotros. Entonces es darse uno permiso. Yo le digo a las personas, dense permiso de ser, de brillar. sí, como los niños cuando hacen arte, cuando dibujan, ellos les vale y te dibujan una pared, ellos necesitan expresarse, ser, ¿no? Y creo que el arte es muy importante. Baila, canta, dibuja, escribe, exprésate. Haz que ese canal hable, que vibre con el arte, porque el arte es una manera de canalización
Las musas son nuestros guías. Exactamente. Ujú. Ay, no, qué belleza, Roxana. Bueno, alguien pregunta del curso de milagros, que sería maravilloso estudiarlo, claro, todo lo que nos acerque a la verdad, todo lo que nos acerque a Dios, todo lo que nos acerque al conocimiento. El conocimiento. El conocimiento nos da luz en la mente, sí. Y nos ayuda a comprender a los otros. A nosotros mismos primero y así a los otros. Ujú. Exactamente. Y les recuerdo a todos que, bueno, que este video también ha sido grabado porque preguntan que si podemos poner en el chat los cantos que hiciste hoy para buscarlos. Y bueno, sí, luego ahora pronto lo ponemos ya en el chat. Y igual luego el video va a estar grabado y va a salir en el canal de YouTube. De Spiritual Awakenings International para que lo puedan escuchar ahí. Ujú. Entonces, bueno, yo creo que antes de terminar, yo quiero mencionar eh, que Ana Cecilia González, que también está como parte de la audiencia aquí hoy viéndonos. Ella es parte del Consejo Asesor de Spiritual Awakenings International y la presidenta del Consejo en español. Y hoy en su charla ella iba a decir algo, que ella entendió que morir la llevó a vivir. Y me encanta cuando ella dice, caminar con una mano aferrada a la vida y con la otra de lo que llamamos la muerte. Es lo que le dio sentido a su existir y a ser capaz de vivir una vida plena. Nunca había tenido tanto sentido la frase que ella siempre comparte en sus pláticas. El día que la muerte me encuentre, Que quiero me que me encuentro encuentre viva. bien viva. Y Ujú. eso está muy divino y es también lo que, gracias, nos has dado hoy, Roxana, con la música, con este vivir. Tú cantas y, como dice la gente aquí, sanas. Eso es la vida, vivamos la vida plenamente. No se trata de morir, se trata de vivir. Y como descubrí yo en mi experiencia, mi última experiencia cercana a la muerte, el hogar no es un sitio, es un estado del ser. Así es. Y nunca se trató de experiencia cercana a la muerte, se trata de experiencia cercana a la A la vida. vida. Qué bonito. Qué Así es. belleza. Entonces, para terminar, quiero darte las gracias por haber estado aquí. Gracias a Ana Cecilia, gracias a la doctora Ivonne, que bueno, wow, Thank you, ha hecho esto posible. Gracias, Robert. Y Robert. gracias, bueno, todas las personas que detrás han hecho posible esta conferencia tan maravillosa. Y es que se me eriza todo, porque esta es la manera de compartir la luz. Y entonces los voy a dejar con un video tuyo, Ujú. Roxana, un video hermoso. Es una canción mía que precisamente se llama Canto a la vida y que escribí ya hace algunos años. Ay, no, esto es un regalo increíble. Y bueno, acá está la gente diciendo muchas gracias, gracias desde todos lados, desde Canadá, desde Oregon, bueno, desde Nevada. Y los dejo, voy a compartir aquí. Share with sound, el video. Pasarán mil lunas y yo sigo descubriendo maravillas por aquí. Nacerán mis sueños bajo la mirada nueva de color oro rubí. Puedo ver belleza donde antes no.
encanta y se me escapa. La 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 la, vuela alto, mira arriba. Gira el sol en tus manos. La 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 la, viste todo de poesía. Caminemos descalzos. Canto a la vida, la la. Canto a la vida, la la. El sentir se alivia mientras suena la armonía. Luce el mundo su esplendor. Una luz se cuela entre la mirada mía. Se ilumina el corazón. Puedo ver belleza donde antes no vi. Es amor que eleva y una voz que encanta y se me escapa. La 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 la, vuela alto, mira arriba. Gira el sol en tus manos. La 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 la, viste todo de poesía. Caminemos descalzos. Canto a la vida, la la. Canto a la vida, la la. Caminemos descalzos. La 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 la, vuela alto, mira arriba. Gira el sol en tus manos. La 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 la. Muchas gracias. Ay, qué belleza. Muchas, muchas, muchas gracias.